La naturaleza de Dios. Dios es infinitamente sabio, amante y poderoso. La divinidad enfrentó el problema del pecado por medio del plan de la redención, con el propósito de restaurar los seres humanos. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y además gozaba de una estrecha relación con Dios. Pero con la desobediencia todo cambió y se hizo una gran brecha entre Dios y el hombre. Por lo tanto, uno de los objetivos de la educación es poner al hombre en contacto con Dios para establecer una estrecha comunión con Él por medio del conocimiento de su Evangelio. Cuando el ser humano perdió su naturaleza original al rebelarse contra Dios por su propia elección, se echó de ver su enorme incapacidad para manejar su vida y cumplir su propósito de la creación. El propósito más noble de la educación conduce al ser humano caído y degradado a una restauración de la imagen de Dios en su vida. La filosofía de la educación adventista es trascendental para el ser humano porque está en juego su destino, su eternidad. Métodos de la educación adventista. El hogar, la iglesia y la escuela unidos pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar todas sus facultades para ser más semejantes a Cristo. El gran propósito de toda educación y la disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios. Los padres tenían la responsabilidad de conducir a sus hijos a un conocimiento de Dios, no meramente teórico, sino ante todo vivencial y relacional. Adicionalmente, debían enseñarles los oficios que los hicieran útiles para los demás y productivos para sí mismos. En las escuelas rabínicas, donde el centro del estudio era la palabra de Dios y las tradiciones de la nación, los principios enfatizados por la palabra de Dios habían sido completamente olvidados o deformados de manera grotesca para acomodarlos a la promoción de intereses sumamente egoístas. Por lo tanto, cabe recalcar en este momento de que en las palabras de Cristo quedó uno de los principios más grandes de la filosofía, cuando Jesús dijo: "No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos". Por lo tanto, el centro de la educación adventista es la Biblia, como la palabra de Dios puede impactar la vida del ser humano, y la naturaleza del segundo libro de texto en el cual dentro de la educación adventista es la Biblia, como la palabra de Dios puede impactar la vida del ser humano, y la naturaleza del segundo libro de texto en el cual nos revela el amor y la gracia de Dios. La educación adventista tiene como modelo máximo el ejemplo de Cristo como maestro. Cristo fue un modelo perfecto en su enseñanza. Elena de White dice que él era lo que enseñaba y que no solo poseía la verdad, sino que él era la verdad. La influencia de Jesús como maestro sobre otros hombres fue de tal magnitud que produjo cambios extraordinarios por ellos. Su éxito fue tal que ellos llegaron a ser semejantes a él. A medida que se enseñan las ciencias de la investigación y la cultura, debería hacerse la integración a la fe, y esto no solo se logra haciendo aplicaciones bíblicas a las áreas del saber, sino por medio del ejemplo mismo del maestro. La filosofía de la educación adventista promueve una educación integral. La verdadera educación consiste en el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de pensamientos de otros son los propósitos más grandes de la educación adventista. Educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de pensamientos de otros son los propósitos más grandes de la educación adventista.